vamos a comenzar. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Y nada más tengo algunos anuncios antes que comenzamos. Good afternoon and welcome to El Pacto, Covenant of Grace Reformed Church. And before we get started, I just have a few announcements. Okay? Sí, amados, nada más le quiero mencionar que hay varios hermanos que están enfermos y que están en casa. Margarito y Marta y sus hijos no están bien de salud. Teo tampoco, pero aunque no está muy serio, necesita quedarse en casa nada más como precaución. Y así que por eso, si saben a dónde están, están en casa, ¿verdad? Y espero que están mejor de salud muy pronto. So beloved, just to let you know, several people are at home because they're not feeling too well. Margarito and Marta and their 6 kids are not feeling too well, so that's why they're home. Teo is also not feeling too well, and just as a precaution, he's at home. And so I think a lot of people also just slippery roads. There's been a lot of freezing rain the past couple days, so it's been pretty slippery and a lot of accidents the past few days. And so definitely please be careful when you're driving or walking around. There's a lot of freezing rain on cars and on roads and on sidewalks. Y también, amados, verdad que hay lluvia, verdad, y muy resbaloso, así que ten cuidado cuando están manejando o caminando, verdad, y toman precauciones. Así que, amados, nada más quiero mencionar algunos anuncios también aquí atrás de su boletín. So let me just mention just a few announcements here towards the back. Hoy no tendremos escuela dominical hasta el otro domingo y habrá clase de catecismo los sábados hasta el 22 de enero. Okay. Y hoy este día habrá una reunión para jóvenes de high school hoy en Beecher a las 6:30. So today there won't be Sunday school until next Sunday. So next Sunday we'll resume Sunday school. And also high school catechism will be on Saturday morning. And as far as a high school youth group at Faith URC in Beecher, that will be today at 6:30. And so after service, there'll be youth group at Beecher at 6:30. And then also it's twice a month. So the next one after today will be January 23rd. Okay, January 23rd. Así que son los anuncios, amados, así que vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. So we'll begin with the call to worship from Psalm 146, and so we'll turn to Psalm 146. Aquí les leo el Salmo 146, los versículos 1 y 2. Aquí les leo. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Así que, amados, ahora vamos a comenzar con el saludo de Dios y por favor pónganse de pie. Will you please stand, beloved, to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a cantar el número 56, Hijos del Padre Celestial. Please remain standing as we sing our first song, which are Children of the Heavenly Father. Los
siéntense. Please be seated. Ahora, amados, vamos a leer la ley de Dios y aquí vamos a leer de Éxodo capítulo 20, aquí el quinto mandamiento. So beloved, I invite you to please turn with me to Exodus 20, and we'll be focusing our attention on the fifth commandment. So as is our custom in El Pacto, we focus our attention on each of the 10 commandments and then read an explanation from the Heidelberg Catechism. So here we read the fifth commandment, beloved, so please turn with me to Exodus 20, and we'll be focusing on verse 12. Aquí, Éxodo capítulo 20, el versículo 12, amados. Ya después voy a leer la explicación del catecismo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí les leo, amados, esta explicación de la pregunta y respuesta 104. So let me read for us here from question and answer 104. ¿Qué ordena Dios en el quinto mandamiento? Respuesta, que yo muestre todo honor, amor y fidelidad a mi padre y a mi madre, y a toda autoridad sobre mí, que me someta con debida obediencia a toda su buena instrucción y corrección, y que también soporte pacientemente sus debilidades, ya que es la voluntad de Dios gobernarnos por medio de ellos. Así que, amados, ¿quiénes de nosotros honramos a todas las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? Ninguno de nosotros hemos cumplido con esta ley de Dios, esta ley de obediencia perfectamente. Pero gracias a Dios que Cristo Jesús sí cumplió y se sometió ante Dios Padre para hacer la voluntad de su Padre Celestial. And so, beloved, we are convicted of the fact that we do not honor our parents nor all the authorities placed in our lives that the Lord has placed in our lives. We do not submit to them or respect them or honor them as we ought, according to God's word. But praise be to God that our Lord Jesus perfectly submitted himself and came to do the will of his heavenly Father. He perfectly obeyed the fifth commandment as well as all the commandments in our place. And just one place I want to highlight Jesus' obedience to the law is in John 5, verse 30. John 5, verse 30, in which our Lord Jesus makes clear how he came to do the will of his heavenly Father. Aquí, amados, les quiero leer en Juan 5, el versículo 30, a donde Cristo nos indica que vino para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Él cumplió el quinto mandamiento y también todos los mandamientos en nuestro lugar. Aquí les leo, amados. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que damos gracias a Dios que es la voluntad del Padre Celestial para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Cristo vino para cumplir todos los requisitos de nuestra salvación. We praise God this afternoon and of course every day of the year in which we rejoice in this great salvation that Christ won for us. He came to do the will of his heavenly Father, and he came to obey the law perfectly on our behalf. He came to fulfill all the requirements of our salvation, and in Jesus' perfect obedience on our behalf, we can certainly rejoice. He is our righteousness, our forgiveness. In him he is our salvation, and we rejoice in such a great Savior. Así que damos gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos el perdón de los pecados, la justicia por la fe, y tenemos la salvación. Y gracias a Dios por nuestro fiel Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, ¿verdad? Donde vamos a alabar a Dios el Hijo, el soberano Rey. So, beloved, we're going to stand once again to sing praises to our great and sovereign King. So we'll sing number 64, O God, our great sovereign King. Will you please stand as we sing?
Pues, amados, otra bendición que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es también la oración. La oración es algo muy precioso porque con todas las necesidades que tenemos nosotros nos acercamos a Dios Padre, ¿verdad? Ante el trono de gracia con nuestras peticiones. Y aquí, amados, nada más quiero mencionar nada más algunas peticiones aquí que están en su boletín. And so, beloved, another great blessing that we have is praise God for the forgiveness of sins and our righteousness by faith, and praise God for salvation that Christ accomplished. Another blessing that we have is our Lord Jesus opened the way to the Holy of Holies, opened the way to God the Father. And before God the Father, we can come with all of our cares, all of our worries, all of our concerns, and all the needs that weigh upon the heart, and come before our faithful Heavenly Father, asking for His mercy. And so, beloved, here I try to keep an update of our prayer requests on people we've been praying for. And so I include new updates and new petitions, as well as other updates and prayer requests that I receive during the week. And I just want to highlight just several of them. Así que, amados, nada más quiero dar gracias a Dios que la familia de mi esposa está mejor de salud, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que ¿verdad? Su papá, su hermano y su sobrino están mejor de salud después de tener COVID. And so I want to give praise to God, and please join me in rejoicing before the Lord that my wife's family is doing much better health-wise. And so praise God that Leah's father and brother and nephew are doing much better after recovering from COVID. And so just continue to pray for the Lord's healing mercy and full recovery. También damos gracias a Dios que ya regresaron con bien, ¿verdad? Nuestros amigos y hermanos en Cristo, ¿verdad? A Tim en Delia, ¿verdad? Así que dan gracias a Dios que lo pasaron muy bien en México. Y sí, también me da ganas a viajar y visitar ahí un día también en Cancún. And so we also give praise to God that Tim and Delia had a wonderful trip and are back with us. And yeah, definitely continue to pray just for a full recovery from surgery, and just pray that everything's going well. Yeah. So, y también, amados, le quiero mencionar que hoy este día la familia Mozo me avisaron que no están bien de salud, así que están enfermos. And beloved, there are several households which are at home due to sickness. So Margarito and Marta Mozo and their 6 children are home. Margarito let me know yesterday and also today that he's not feeling well, neither are his children. And also Teo, although he might have some symptoms, so as a precaution he's at home. And then there are other families as well that are not feeling that well, and so they're home at this time. Y también, amados, oren por la salud de don Héctor Martorell, que lo operaron de su rodilla, y así que vamos a también pedir a Dios que todo salga bien. And also, one of our regular visitors just had knee surgery, Héctor Martorell, who he and Doña Sonia hosted our Bible study, and he recently had knee surgery, so continue to pray for a full healing and recovery of Don Héctor, and just pray that he is doing well at home. Y también Anita Solano, que le van a hacer algo de su mano que no está muy bien, and Anita Solano also is going to be having a procedure done pretty soon on her hand that has different issues and complications, so please keep her in prayer as well. Okay? No sé, amados, si hay otros anuncios o otras peticiones, pero sí, espero que están bien de salud, y con mucho gusto queremos saber cómo están todos ustedes. And if there's any other prayer requests, feel free to let me know now at this time, or perhaps during the week. We would love to know how you're doing and how your family's doing, and we would love to pray for each of them, just for the Lord's mercy for each and every one of you. Okay? Así que, si no hay otras peticiones, ¿sí? Sí, hermano, yes. My grandfather has
cancer. Okay. So he's back in the hospital, but he's not doing well. Okay. Bill DeBoer is his name. Bill DeBoer. Okay. Where does he live, Harry? Is he in Michigan or Wisconsin? Or? No, he lives right here in St. John. Oh, okay. Oh, he's close. Okay. Okay. Is the cancer pretty advanced here? I think so. Okay. Yeah. And then he was up at the cancer center up in Wisconsin. Oh, okay. And then he was feeling really sick there. I guess they finally just got him home. They're looking for a hospital bed for him, possibly. Okay. So. Okay. Maybe that's why I was thinking Wisconsin because he was up there. I think he got back yesterday. Maybe that's why I was thinking about that. Okay. Yeah. Absolutely, brother. Yeah, definitely. We'll definitely pray for Bill DeBoer and for Harry's grandfather. Definitely for the Lord's mercy upon beloved grandfather, and praying for the Lord's mercy, granting him all he stands in need of. So we'll definitely pray for him. Absolutely, for the family. Okay. Así que vamos a pedir a Dios por el abuelo el diácono Harry Helms, que se llama Bill DeBoer, y vamos a pedir que tiene cáncer. Y vamos a pedir a Dios que tenga misericordia sobre el Señor Bill DeBoer. Okay? All right. Thank you. Okay. Así que, amados, vamos a concluir con el Padre Nuestro y vamos a terminar la oración familiar, todos diciendo todos juntos las palabras del Padre Nuestro. So at the end of the congregational prayer, we'll conclude with the Lord's Prayer, which is printed in the middle of your bulletin, known as Padre Nuestro, which is Padre Father, Nuestro our, so our Father who art in heaven, and we'll close with that. But thank you, dear brother, for sharing that petition, and we'll now come before the Lord, asking for His mercy upon our family members, our loved ones, and also for each other, praying that the Lord grant us health and grace and strength. Okay, so let us pray, dear ones. Let us pray. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, y te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor, hacia nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y ofensas, y te damos gracias por el perdón de los pecados que tenemos en Cristo. Te damos gracias, Señor, que no solamente, Señor, estás pendiente de nuestras almas, pero también de nuestros cuerpos, y nos vas a salvar cuerpo y alma, Señor. Y, Señor, te pedimos, Señor, por el abuelo del diácono Harry Helms, su abuelo que tiene cáncer, Bill DeBoer. Señor, está muy avanzado su cáncer y ha viajado a Wisconsin para recibir tratamiento, y él vive cerquita de aquí, Señor, en St. John's. Y, Señor, yo te pido, Señor, por la salud y por el consuelo, Señor, por Bill DeBoer y también por toda la familia, Señor, que tengas misericordia sobre él y, ¿verdad?, su esposa y su, ¿verdad?, hijos y nietos, ¿verdad?, y toda la familia que le están apoyando en este tiempo difícil. Señor, también oremos te damos gracias que la familia de mi esposa, Lía, que gracias a Dios que a su papá y su hermano y su sobrino están mejor de salud y todos están en casa, ahí todos juntos, y te damos gracias, Señor, que ahora están mejorando, ¿verdad? Y, Señor, pedimos por la salvación, Señor, de mis suegros, Señor, y también por toda la familia aquí, Señor, en los Estados Unidos, pero también en las Filipinas. Señor, yo te pido por la salvación y la salud de todos ellos. Gracias, Señor, que la cirugía de la rodilla de Delia Dilbeck se dio bien, y ayúdale con sus terapias y recuperación. También te damos gracias por, Señor, el viaje que tuvieron ellos, y gracias que regresaron con bien y que lo pasaron muy bien. Y también, Señor, oremos por la salud de la familia Mozo, que están enfermos. Y, Señor, también espero que te damos gracias que Teo está mejorando. Y, Señor, también pedimos por la salud del pastor Valentín Alpuche, que el 13 de enero le van a poner una inyección para diagnosticar un problema de una articulación. Señor, que tiene mucho dolor en su espalda, y pedimos también por él. También, Señor, te pedimos por la mano de Anita Solano, que el 10 de enero retiran los alambres de su mano.
Y también, Señor, pedimos por el estudio bíblico de Jonathan Picueta, y también oremos por el ministerio de James y Dana Stafford, Señor. Y también por el hermano Arnold y Jesse Laver, Señor, que están en Richmond, Virginia. También por Elena Velasco y su papá, que tiene cáncer, que él, Señor, según nuestra perspectiva humana, está en sus últimos días, y sí le pedimos paz y consuelo sobre él y toda la familia, su esposa y sus hijas y sus nietos, Señor. Sí pedimos por la familia Velasco. También, Señor, pedimos por la salud de Miguel Ángel, el hermano de Elda, que ya tuvo cirugía y tiene diabetes. Señor, tenga misericordia sobre él también. Te damos gracias, Señor, ¿verdad?, por todo lo que nos has dado, y sí pedimos por la salvación de nuestra familia, amigos y vecinos. Y, Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, el número 71, O Dios, socorro en el ayer. And now, beloved, we will sing one more song, number 71, which is the Spanish version of O God, our help in ages past, our hope in years to come. And so will you please stand as we sing our next song, number 71. Por favor, pónganse de pie, amados, y vamos a cantar el otro canto. Nuestra esperanza
hermanos en Cristo Jesús, vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Hechos. Así que Hechos capítulo 12, aquí aprendemos acerca del rescate de Pedro y la muerte de Herodes. Aquí en Hechos capítulo 12. Beloved, please turn with me to Acts chapter 12. We are continuing our sermon series through the book of Acts. And we'll be reading the whole chapter in which we learn about Peter's rescue as well as Herod's death. And so here we learn about the mercy of the Lord towards his people, towards his church, as well as God's judgment on the persecutors of the church. And interestingly enough, an angel rescues Peter, and also an angel is an instrument of God to exercise and administer his judgment upon Herod, who represents the persecutor. So, beloved, with that in mind, please turn with me to Acts chapter 12, and also, just as a way of a friendly reminder, throughout the course of the sermon here in the middle of your bulletin, in both English and Spanish, you have a sermon summary as well as the 3 points of today's sermon. So with that in mind, beloved, let us turn to the reading of God's holy and inspired word. Aquí, amados, leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 12, el versículo 1 hasta el fin del capítulo, a donde aprendemos acerca de cómo un ángel es el instrumento de Dios para rescatar a Pedro, y también un ángel es el instrumento de Dios para administrar el juicio de Dios sobre un perseguidor de la iglesia, quien es el rey Herodes. Así que, amados, aquí les leo la palabra de Dios, Hechos 12, el versículo 1. Hear now the reading of God's word. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar,
y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era cedido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no vio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La palabra del Señor. Pedimos por la ayuda del Señor para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. But let us ask and call upon the name of the Lord once again, asking for the illumination of the Holy Spirit to guide us in all truth and to help us to see Christ in our passage. And so, beloved, let us ask for the Lord's help once again. Let us pray. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, aquí encontrar a Cristo en el pasaje. Sabemos que Cristo es la cabeza de su iglesia y siempre está defendiendo y guiando su iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, que en este mundo hostil contra Cristo y su iglesia, siempre Dios es nuestro gran refugio. Y, Señor, te damos gracias, Señor, que nosotros somos los recipientes de su salvación. Y para los enemigos de Cristo y los enemigos de su iglesia, ellos, Señor, son el blanco del juicio de Dios. Ayúdanos a entender, Señor, cómo Dios es perfectamente justo y también perfectamente misericordioso. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado y mediador y intercesor, en el nombre de Cristo. Amén. Amados en Cristo Jesús, hace 3 meses nuestro misionero en Uganda, el reverendo Santiago Seth Folkers, fue atacado por un grupo de ladrones mientras conducía desde el aeropuerto. Le golpearon las manos y los pies y las rodillas y también la espalda con un martillo. Y le robaron dinero en efectivo, su laptop y su celular. En este momento se está recuperando de sus heridas y tiene dificultad para caminar. Estaba con su suegro en el momento del ataque porque la familia de su esposa lo estaba visitando en África. Desde la época del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, los cristianos siempre han sido atacados por su fe y han sido atacados por multitudes de personas enojadas, también por otros grupos religiosos y líderes locales y nacionales. ¿Y cómo es posible que la iglesia cristiana haya sobrevivido a todos estos ataques? Y la respuesta es por la gracia de Dios. Dios promete preservar su iglesia hasta el fin, como leemos al fin de Mateo 28. En nuestro pasaje de hoy, Dios rescató al apóstol Pedro de la prisión, pero derribó, es decir, condenó y castigó al rey Herodes, un perseguidor de la iglesia primitiva. Y para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy, vamos a considerar 3 puntos. Primero, la persecución de la iglesia.
segundo, el rescate de Pedro, y tercero, la muerte de Herodes. And so, beloved, as we seek to understand our passage and its context, we shall consider 3 points this afternoon. First, the persecution of the church. Second, the rescue of Peter. And third, the death of Herod. So we begin with our first point, the persecution of the church. Así que el primer punto, amados, la persecución de la iglesia. El libro de Hechos nos ayuda a comprender el avance del reino de Dios durante la época apostólica. Los primeros 7 capítulos del libro de Hechos se enfocan del ministerio de los apóstoles y los diáconos en Jerusalén. Y los capítulos 8 a 12 nos ayudan a comprender cómo creció la iglesia cristiana en toda Palestina, en Judea y Samaria y más allá. Por ejemplo, más allá de Palestina, la iglesia de Antioquía, compuesta por creyentes griegos, también estaba floreciendo. Gracias a Dios que la iglesia primitiva estaba floreciendo en Jerusalén, Judea, Samaria y Antioquía. Y gloria a Dios por la conversión de judíos, samaritanos y gentiles. Hechos capítulo 12 enfoca nuestra atención una vez más en el ministerio de Pedro en Jerusalén. En realidad, los primeros 12 capítulos del libro de Hechos se trata del ministerio de Pedro. Podemos organizar el libro de Hechos de 2 maneras. Podemos pensar del libro de Hechos hablando del ministerio de 2 varones principalmente. Por ejemplo, los primeros 12 capítulos se tratan mayormente, ¿verdad?, acerca del ministerio de Pedro, y ya los otros capítulos se trata del ministerio del apóstol Pablo. Esa es una manera de entender la organización del libro de Hechos, ¿verdad? El ministerio de Pedro y después el ministerio de Pablo. Y por ejemplo, la iglesia primitiva testificó fielmente a los residentes de Jerusalén. En Jerusalén, ¿por qué era tan importante? Porque era el centro religioso de los judíos. Y el rey David estableció Jerusalén como la capital de Israel. El templo está ubicado ahí en Jerusalén. Y a lo largo del año hay muchos judíos, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo, es decir, un grupo internacional de judíos que siempre van para viajar a Jerusalén para festejar, ¿verdad?, las fiestas judías. Y durante la época apostólica, Palestina era parte del Imperio Romano y todo el Mediterráneo estaba bajo el control de César. Ahora, el Imperio Romano era uno de los imperios más grandes y más importantes en toda la historia, ¿verdad?, del mundo. Y, ¿verdad?, sí era imposible que una sola persona gobernara todo el imperio, ¿verdad?, todo el Imperio Romano. Y por eso hubo varios gobernadores y reyes que sirvieron bajo el emperador para ayudar a gobernar el imperio. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, siempre leemos sobre el rey Herodes. Parece que cuando leemos el Nuevo Testamento, siempre escuchamos ese nombre. Oh, Herodes, Herodes, Herodes. Y durante la época de Jesús y los apóstoles, habían diferentes hombres llamados Herodes. La familia de Herodes era una dinastía de gobernantes que controlaban la provincia romana de Palestina. Y por ejemplo, hay cuatro Herodes mencionados en el Nuevo Testamento. Y voy a nada más en pocas palabras mencionar estos 4 varones con el mismo nombre. Herodes. Hay Herodes el Grande, ¿verdad?, que gobernó durante el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Así que cuando pasó la Navidad, la primera Navidad, y cuando nació Cristo Jesús, ¿verdad?, se llamaba Herodes el Grande. Ya el segundo Herodes es Herodes Antipas, gobernó durante la edad adulta de Jesús. Y Herodes Agripa I arrestó a Pedro y mató a Jacobo, y era nieto de Herodes el Grande.
y Herodes Agripa II gobernó durante el ministerio de Pablo. Y en nuestro pasaje de hoy, cuando fijamos en nuestro pasaje, ahora aquí en Hechos capítulo 12, aquí el Herodes que es mencionado se refiere a Herodes Agripa el primero. Herodes Agripa el primero sabía que los judíos tenían una gran influencia en Judea y quería la aprobación de los judíos. Entonces, especialmente de los fariseos que habían rechazado a Cristo. Entonces, el Herodes, en nuestro capítulo de hoy, de capítulo 12, este Herodes Agripa I, él persiguió a los cristianos, especialmente a los líderes dentro de la iglesia cristiana. Entonces, él quiso el favor y la aprobación de los fariseos. Así que aquí nos damos cuenta de sus motivos y de su carácter. Aquí en Hechos 12, el versículo 1. Acts 12, verse 1 and 2. Aquí les leo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, esto es un ejemplo de injusticia. El reinado de Herodes fue contrario de lo que aprendemos en Romanos 13, los versículos 1 a 5. Porque, por ejemplo, ¿cómo debe ser el gobierno? ¿Cómo se debe gobernar el gobierno? Aquí en Romanos 13 leemos cómo el gobierno debe proteger y defender a los inocentes y castigar a los malhechores. Sin embargo, Herodes abusó de su autoridad cuando mató a Jacobo. Ahora, ¿quién era Jacobo? ¿Quién era este hombre Jacobo? Pues Jacobo era uno de los 12 apóstoles. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado. Era parte del círculo íntimo de Jesús. Nosotros sabemos que hay 12 apóstoles, ¿verdad? Pues entre esos 12 apóstoles habían tres que estaban, ¿verdad?, en ese círculo íntimo de Jesucristo. Jacobo, Pedro y Juan, ¿verdad? Ahí, de Jesús. Herodes no estaba interesado, ¿verdad?, en la justicia. En cambio, su principal motivo era para el poder. Y también quiso más poder. Y para tener más poder y más influencia, quiso ser popular entre los judíos y popular entre los fariseos. El versículo 3 confirma los motivos de Herodes. Aquí leemos el versículo 3, verse 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces Herodes arrestó a Pedro, porque Pedro era uno de los principales líderes de la iglesia cristiana. Algunas personas pensaron que si matabas a los líderes cristianos, podrías destruir toda la iglesia. Así que ese era el pensamiento de Herodes, ¿verdad? Yo quiero ser popular entre los judíos y los fariseos, así que voy a matar, eliminar a los líderes cristianos. Así pensaba Herodes. Un pollo sin cabeza no puede sobrevivir. Entonces Herodes sabía que Pedro era un prisionero valioso y recordó el asombroso escape de la prisión en Hechos 5. Porque en Hechos 5 nosotros nos damos cuenta que un ángel del Señor rescató a los apóstoles de la prisión, de la cárcel. Y los apóstoles regresaron al templo para continuar predicando el Evangelio. Así que no sorprende que Pedro haya sido puesto bajo fuertes medidas de seguridad. Según Hechos 12, el versículo 4,
había 4 grupos de soldados para proteger a Pedro. Así que cada grupo de soldado estaba compuesto por 4 soldados. Esos 4 grupos se turnaron para proteger a Pedro. Y 2 soldados estaban encadenados a Pedro. Así que, por ejemplo, si decimos, aquí está Pedro, ¿verdad? Ahí en la cárcel. ¿Y quién está cerquita de Pedro? Un soldado y otro soldado. En cadenas, ¿verdad? Con Pedro. Y también había 2 soldados que vigilaban la puerta de la cárcel. Cada grupo de soldados tenía una guardia de 3 horas. Entonces, durante el encarcelamiento de Pedro, mientras que Pedro estaba en la cárcel, había muchos judíos en Jerusalén, porque había 2 festivales judíos: la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Y estas 2 fiestas conmemoraban la liberación de Dios de Israel de la esclavitud de Egipto. Era un momento oportuno para arrestar a Pedro, porque había muchos judíos celosos que exigían la muerte de Pedro. Entonces Herodes planeó un juicio público con la intención de eliminar a Pedro. Entonces aquí, por ejemplo, en este tiempo, durante el encarcelamiento de Pedro, muchos judíos en Jerusalén para festejar la Pascua. Y Herodes estaba pensando, ahora sería un buen tiempo de eliminar a Pedro en frente de todos estos judíos, de este grupo internacional de judíos, para ser popular con los judíos. Ahora, el segundo punto, la liberación de Pedro. And now to our second point. Si un cristiano está soportando un juicio injusto, ¿qué deben hacer los cristianos? Por ejemplo, amados, si nosotros escuchamos noticias de cristianos que están sufriendo persecución en Corea del Norte, o en el Medio Oriente, o en África, o en diferentes partes del mundo, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar en oración, ¿verdad? Pedir a Dios, orar al Señor. Deberían orar. Y si el gobierno y la población en general está en contra de los cristianos, ¿quién puede proteger a los creyentes en un ambiente hostil? Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Así que no es una sorpresa que la iglesia primitiva oró a Dios para que ayudara a Pedro, como leemos aquí en el versículo 5. Nunca sabemos cómo y cuándo Dios responde a las oraciones, pero sabemos que nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial nos escucha, porque Jesucristo es nuestro mediador y abogado. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Así que cuando nosotros tenemos una necesidad, o la iglesia tiene una necesidad, y ofrecemos una oración a Dios Padre Celestial, ¿por qué nos va a escuchar Dios Padre Celestial? Porque tenemos a Cristo, nuestro abogado y mediador y intercesor, ¿verdad? Y así que, amados, como cabeza de su iglesia, Jesucristo defiende y protege y guía a su iglesia. En nuestro pasaje, Jesús escuchó las oraciones de su pueblo y envió un ángel para rescatar a Pedro de la prisión. Así que nos damos cuenta de algo, ¿verdad? Que en este pasaje, por favor, toma nota del papel del ángel para rescatar, ¿verdad?, a la iglesia durante tiempos de persecución. A lo largo de la iglesia, Dios ha enviado ángeles para ayudar a los cristianos. Ahora, nosotros, ¿verdad?, nunca debemos adorar a los ángeles, ¿verdad? Solo adoramos a Dios. Y en la Biblia notamos cómo los ángeles son mensajeros de Dios y ayudantes para el pueblo de Dios. Y cuando Pedro estaba en prisión,
Pedro dormía entre dos soldados. ¿A dónde estaba Pedro? Ahí en la cárcel, en medio de dos soldados. Y ahí estaba atado con cadenas. También había guardias junto, cerquita a la puerta. Ahora, esta fue la víspera del juicio de Pedro. Lo más probable, la víspera de su ejecución. Y durante esta hora oscura, Dios envió un ángel. Y es una celda oscura. Dios llenó ese lugar con su luz. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. El ángel dio instrucciones a Pedro. Salió de la cárcel sin ser visto. Y por la gracia de Dios, los guardias no despertaron. Así aquí tenemos diferentes soldados, ¿verdad? Diferentes grupos de soldados. Ahí un ángel vino para rescatar a Pedro. ¿Y qué tal los soldados? Dormidos, ¿verdad? Ahí no despertaron. Y cuando Pedro se acercó a la salida, la puerta se abrió sola. Increíble, ¿verdad? Ahí se cayeron sus cadenas, se acercó a la puerta y ahí se abrió la puerta. Al principio, Pedro no estaba seguro si estaba recibiendo una visión de Dios. Pedro estaba pensando, ¿todo esto es real? Posiblemente es un sueño, estoy dormido todavía, es una visión. ¿De veras me está pasando esto? Pero cuando caminó por la calle y estaba afuera de la cárcel, ya andaba en la calle, finalmente se dio cuenta de que Dios lo había rescatado. Aquí leemos, ¿verdad?, de su reacción, ¿verdad?, a esta liberación de la cárcel en el versículo 11, a verse 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que Dios intervino y lo libró. Y la palabra libró tiene ecos de Moisés y el Éxodo. Porque sabe algo muy interesante, cuando él fue librado, Pedro, ¿qué estaban festejando los judíos en este tiempo? ¿Verdad? Que el éxodo de hace muchos siglos. Y es muy interesante porque esta palabra libró, Pedro fue librado, y ¿quién más hace muchos años atrás también fueron librados? Los israelitas de la esclavitud en Egipto. Así que fíjense de esta frase, libró, ¿verdad? En Éxodo 18:4, es la misma palabra. Éxodo 18:4. El Dios de mi padre me ayudó, y el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón, Así que como el Señor había librado a Israel del malvado gobernante de Egipto durante el Éxodo, como Dios libró a los israelitas, ¿verdad?, del Faraón y de la esclavitud, también Dios libró a Pedro de la cárcel, de un rey malvado. Inmediatamente Pedro quiso ver a sus hermanos en Cristo Jesús, y muchos de ellos estaban reunidos en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Juan Marcos acompañaría a Bernabé y Saulo en su primer viaje misionero. Ahora, en Hechos 12:12, mientras la iglesia de Jerusalén oraba por Pedro, Pedro ya estaba libre. Aquí es algo interesante, y sí sabe que, hermanos, también un poquito chistoso también. Imagínense que aquí estamos reunidos para ofrecer oraciones para Pedro. Oh Señor, estamos pidiendo por Pedro, Señor, por favor, preserva la vida de Pedro, ¿verdad? Imagínense que nosotros somos la iglesia primitiva y estamos aquí reunidos
en un tiempo de una reunión de oración, ahí pidiéndole a Dios por Pedro, Señor, tenga misericordia sobre Pedro. ¿Y quién está afuera tocando la puerta? Pedro está tocando la puerta afuera. Entonces algo interesante, ¿verdad? Porque ahí, cuando una muchacha que se llama Rode abrió la puerta, no podía creer que fuera Pedro. Y Rode les dijo a los demás que Pedro estaba en la puerta, pero no le creyeron. En Hechos 12:15, los cristianos que escucharon a esta muchacha que se llama Rode tenían dos explicaciones sobre lo que estaba pasando. La primera explicación fue que Rode estaba loca, ¿verdad? Oh, no, Pedro no está afuera, no, estás loca, Rode, ¿qué te está pasando? No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? La primera explicación. Y después la segunda explicación de lo que estaba pasando, que fue que Rode, la muchacha Rode, estaba viendo el ángel guardián de Pedro. Y según los judíos, creen que cada persona tiene un ángel para protegerla. Tu ángel de la guarda se parece a ti. Aunque la Biblia proporciona algunos detalles sobre la apariencia de los ángeles, no ofrece una descripción completa. Entonces, cuando la Biblia guarda silencio, también debemos mantener ese silencio. Cuando finalmente abrieron la puerta, ahí estaba Pedro. Ahí está Pedro, ¿verdad? Y después de explicar su liberación, Pedro quiso informarles a Jacobo, el hermano de Jesús, lo que había sucedido. Jacobo tenía un papel de liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Pedro estaba preocupado por la seguridad de Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén, el pastor de la iglesia de Jerusalén, ya que Herodes quería eliminar los líderes cristianos. Así que lo que estaba pasando es que Pedro estaba diciendo, oh, gracias a Dios, Dios me salvó, Dios me libró, Dios me rescató, gracias a Dios. Pero ahora necesito avisar a los otros líderes para que tengan cuidado, porque Herodes quiere eliminar todos los líderes cristianos. Y necesito avisar a Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, para que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque Herodes está buscando a todos los líderes. Ahora el tercer punto, la muerte de Herodes. And now to our third point. Mientras los cristianos se regocijaban por cómo Dios había rescatado a Pedro, Herodes estaba muy enojado, ¿verdad? Por la fuga de Pedro. Muy enojado que Pedro ya no estaba en la cárcel. Y cuando un preso se escapa, los guardias de la prisión intentan encontrarlo. Si no lo encuentran, entonces los guardias a cargo del prisionero deben sufrir la pena de muerte. Y esto es exactamente lo que sucedió, según Hechos 12, los versículos 18 a 19. Así que, ¿qué pasó con los soldados que estaban a cargo de Pedro? De proteger a Pedro, de, ¿verdad?, mirar que todo estaba bien, ¿verdad?, ahí en la cárcel. ¿Qué pasó con esos soldados al lado de Pedro, que estaban ahí en la cárcel? Pues recibieron la pena de muerte porque Pedro escapó. Ahora, los últimos versículos de nuestro pasaje revelan el carácter de Herodes. Él quería poder, fama, riquezas y gloria para sí mismo. Y cuando visitó diferentes ciudades, se vistió con ropa real. Su ropa estaba cubierta de plata que brillaba al sol. Y mientras hablaba en público, la gente pensaba que sonaba como un dios, como leemos aquí en el versículo 22. Así que, por ejemplo, aquí tenemos el rey Herodes. Está hablando ahí en público a muchas personas. ¿Y qué estaban diciendo la gente, verdad? Le estaban diciendo, voz de Dios y no de hombre.
estaban tratando a el rey Herodes como si era Dios. ¿Y qué hizo Herodes? Él aceptó, él recibió con gusto la alabanza y adoración del público. En lugar de creer al Dios verdadero, se sentía como un Dios. Y según la mentalidad del rey Herodes, él estaba al mismo nivel que Dios. Así pensaba él. Oh, yo soy Dios. Así pensaba Herodes. Y me están tratando el público como si fuera Dios. Ahora, si alguien no cree en el Dios verdadero, le espera el castigo más severo. Esto es lo que le sucedió a Herodes. Inmediatamente, un ángel del Señor le hirió porque no le dio gloria a Dios. Un ángel fue el instrumento de liberación para Pedro, pero un ángel el instrumento de juicio contra Herodes. Así que nos damos cuenta del papel de los ángeles en este pasaje. En el caso de Pedro, ¿verdad? Oh, el ángel le rescató. En el caso de Herodes, el ángel, un instrumento de juicio y castigo, ¿verdad? Por los pecados de Herodes. Ahora, amados, solo hay un Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Creemos en nuestro Dios Padre Celestial, el Creador del universo, que sostiene y gobierna y preserva su creación. Y verdad, y también creemos en Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Él sufrió y murió en la cruz y recibió nuestro castigo. Y Él también cumplió con la ley de Dios en nuestro lugar. Damos gracias a Dios porque en Cristo tenemos la perfección, la obediencia perfecta y también tenemos su sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Cristo no solamente nos limpió de nuestros pecados, pero ahora también nos cubrió, nos arropó con sus ropas de perfección y justicia. Y también creemos en el Espíritu Santo para darnos paz y consuelo, para darnos fe, para darnos también arrepentimiento y también, amados, para asegurarnos que somos salvos, que somos hijos de Dios y que nos santifica y nos garantiza que las promesas del Evangelio nos pertenecen. Así que damos gracias a Dios. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios Padre, ¿verdad? El Creador, Dios Hijo, el Salvador, y el Espíritu Santo, el Consolador y el Santificador. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, será un día de regocijo para los creyentes, pero un día de condenación para los incrédulos. Dios juzgará a los enemigos y perseguidores de la iglesia. Al mismo tiempo, Él glorificará a todos los cristianos y en la gloria ya no sufriremos a manos de los perseguidores. Ya en la gloria, ya no sufriremos injusticias. Mientras esperamos ese gran día, Dios preservará a su pueblo y hará avanzar el reino de Dios en todo el mundo. Que Dios nos siga dando paciencia, paz, fortaleza y esperanza para el futuro. Prosigamos en nuestras labores, seamos fervientes en la oración y también, amados, oremos para que el Espíritu Santo haga avanzar el reino de Dios mediante la predicación de la palabra. Amén y amén. Vamos a ofrecer una oración, amados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. Te damos gracias, Señor, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos, para guiarnos, para defendernos, ¿verdad? Para alimentarnos espiritualmente, para gobernarnos. Y te damos gracias que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo para santificarnos y crecer en nuestra fe y para dar testimonio a todo el mundo
Señor, aunque nosotros sufrimos ataques en este mundo, en un mundo hostil, cómo dependemos de ti, Señor, para protegernos y para defendernos. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, ¿verdad? Para cantar alabanzas a Dios y damos gracias al Señor por su gran salvación. Beloved, we will conclude with our final song, number 85, which is the Spanish version of Amazing Grace. So, beloved, will you please stand as we sing our last song? Concluimos con la bendición de Dios. Beloved in the Lord Jesus, we conclude with the parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.